Teniendo ya en claro de qué estamos hablando con la problemática del aborto en el mundo, hoy vamos a ver cómo se trata el aborto en nuestro país. Es decir, vamos a ver los abortos punibles en el Código Penal argentino y los abortos no punibles en el Código Penal argentino. Para ver en primer lugar los abortos punibles, vamos a hacer un análisis de los artículos 85, 86 primera parte, 87 y 88 del Código. Una pequeña aclaración sobre esto. Nuestro Código, a lo largo de sus casi 100 años de vigencia, ha sufrido más de 1000 reformas. Y no es una manera de decir, es literal. Sin embargo, los 4 artículos vinculados al tema de la clase de hoy mantienen su redacción original de 1921. Y esto claramente no es casual. Claramente está indicando que el aborto es un delito solo en el Código Penal, un delito que, como dijimos en nuestra clase anterior, no sabemos el número exacto, pero que se practican, muchos se practican. Ya sabemos que 50.000 mujeres terminaron en el hospital. Supongamos que se practiquen 100.000 nada más, 200.000, 300.000. ¿Cuántas condenas hay por año? Generalmente ninguna. El año que más han habido son 5. Parece que acá tenemos algún tipo de conflicto. Parecería que a la sociedad argentina le alcanza contener en el Código Penal el aborto como un delito, pero en la sociedad no se vivencia el aborto como un delito. Se vivencia como un pecado, como algo personal. Bueno, yo no lo haría, pero es su manera de pensar. Y esto se refleja en la persecución, tanto policial como judicial, de esta práctica absolutamente instalada en nuestra sociedad. El primer problema que trae el delito de aborto es su definición. ¿Por qué? Porque si yo tengo que definir en una clase de derecho penal qué es el homicidio, voy al artículo 79 del Código y leo el que matare a otro. Si yo tengo que definir qué es el hurto, voy al artículo 162 y dice el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Es decir, de acuerdo a los principios básicos del derecho penal, hay descripción de la conducta típica. Ahora bien, cuando yo quiero saber qué quiere decir aborto, leo estos 4 artículos que mencioné, del 85 al 88, y dice el que causare un aborto, la mujer que causare su propio aborto, el médico que ocasionare un aborto. Algo así como si dijera en el 79 el que homicidiare, como si dijera el que hurtare o el que robare. ¿Qué estoy diciendo? Que no hay descripción de la conducta punible. No dice el código qué es lo que no puedo hacer. ¿Y por qué será que el código no lo dice? Y la primera respuesta es claro, ¿por qué lo va a decir si aborto es una palabra médica? Lo trae de otra ciencia, de la ciencia médica, por eso no lo define. Pero ¿acaso aborto obstétrico y aborto jurídico son sinónimos? Claramente no. Aborto obstétrico es interrupción de un embarazo. El objeto de estudio del médico es la mujer embarazada. En cambio, aborto jurídico, dada su ubicación en el libro 2 del Código Penal, título 1, delitos contra las personas, capítulo 1, delitos contra la vida, la acción únicamente puede ser matar. Es decir, que aborto tiene que ser la muerte, o el sinónimo que les guste, destrucción, aniquilamiento, del producto de la concepción, del feto, del nasciturus, de la persona por nacer. ¿Dónde? Dentro del seno materno o por su expulsión prematura. La muerte del feto puede ser ocasionada en la panza de la mujer, en el seno materno, o bien provocar una expulsión sin que tenga todavía capacidad para continuar la vida fuera del seno materno. La capacidad, la viabilidad, la capacidad de continuar la vida fuera del seno materno, hoy en día no es tanto una cuestión de tiempo como una cuestión de peso y de medida. Por ejemplo, 550 gramos y un correcto desarrollo posterior, atención prenatal. De modo que la primer crítica que debemos hacerle a nuestro Código Penal es que no define la conducta típica en la falsa presunción
que quiere decir lo mismo que obstétricamente. Y notan ustedes que no quiere decir lo mismo. Aborto obstétrico, interrupción de embarazo. Aborto jurídico, muerte del feto. El primero de los artículos, el artículo 85, trata el aborto practicado por un tercero. Ese tercero, por el juego con los otros artículos, con el juego con el 86 que refiere al aborto profesional y el 88 que refiere al aborto practicado por la misma mujer, refiere a tercera persona que no tiene ninguna calidad especial. Ese aborto practicado por un tercero puede ser realizado con consentimiento de la mujer o sin consentimiento de la mujer. En este planteo que habíamos hecho previamente, que el aborto puede contar con la voluntad de la encinta o bien la embarazada no estar de acuerdo. Es indudable que el aborto practicado sin el consentimiento de la mujer va a ser notoriamente más grave que el aborto practicado con el consentimiento de la mujer. ¿Por qué? Porque en un supuesto se viola un único bien jurídico que es la vida del feto. En cambio, en el otro supuesto se violan dos bienes jurídicos, que es la vida del feto y la libertad de la mujer a su autodeterminación. Quiero llamar la atención de ustedes sobre algo vinculado a las penas. El aborto sin consentimiento tiene una pena de 3 a 10 años. ¿Y cuáles son los bienes jurídicos protegidos? Por un lado, la vida del feto, más la libertad o autodeterminación de la mujer. El aborto con consentimiento tiene una pena de 1 a 4 años. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido? La vida del feto. Si yo hago una resta, aquí me queda 2 a 6 y aquí me queda libertad de la mujer. ¿Cómo leo esto que está en el pizarrón? Nuestro código dice que matar a un feto sin que la madre consienta cuesta de 3 a 10. Por otro lado, dice la vida del feto vale 1 a 4. De modo que, ¿cómo se forman estos 3 a 10? Con este pedacito de la vida del feto, pero mucho más la libertad de la mujer. Es decir, que ya en la redacción original de 1921, la libertad de la mujer fue considerada en la composición del aborto sin consentimiento con más peso que la vida del feto. Me parece un tema importante a tener en cuenta cuando lo que estamos haciendo es analizar los alcances o no de la libertad de la mujer. Es tan importante la existencia o inexistencia del consentimiento que debemos detenernos un poco en este punto. Se entiende que el aborto es consentido cuando hay una manifestación expresa, pero es el consentimiento para un delito, no vamos a pretender una escritura pública si está consintiendo un delito. Puede ser a través de una forma tácita, es decir, internarse en una clínica conocida por la práctica de interrupciones voluntarias. Lo que no se considera consentido es el supuesto en el cual la mujer haya manifestado una voluntad genérica, diciendo, por ejemplo, yo ya tengo todos los hijos que quiero tener en mi vida. Si alguna vez vuelvo a quedar embarazada, me haría un aborto. La mujer queda embarazada y en la presunción de su falta de voluntad de continuar, se practica un aborto. En este caso no estaríamos hablando de un aborto consentido. El otro tema a considerar es ¿cuál es la edad para consentir? ¿De qué consentimiento estamos hablando? ¿Consentimiento civil o consentimiento penal? Indudablemente estamos hablando de la capacidad para consentir un delito, porque está en el Código Penal. Es decir, una capacidad genérica de 18 años, una capacidad reducida de 16 años. Ahora bien,
La edad mínima para consentir el aborto son los 16 años. Yo tengo algunas dudas al respecto. Y lo fundamento en que, dado que el artículo 119 de nuestro código considera que la edad para consentir las relaciones sexuales son los 13 años, debería, para mantener proporcionalidad y coherencia, considerar que si se puede consentir la relación sexual a los 13 años, se debe poder consentir también las consecuencias de esa relación sexual. En consecuencia, debería poder considerarse un aborto consentido para los efectos que produce para el tercero a partir de los 13 años. Tanto el aborto con consentimiento como el aborto sin consentimiento se van a agravar si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. Obviamente, como el aborto no está descrito en nuestro código, los elementos los sacamos de la doctrina. Va a ser elementos constitutivos del delito de aborto, la existencia de un feto, que ese feto tenga vida, la acción de matar, el dolo de matar. Cuando hablamos de aborto seguido de muerte de la mujer, esta muerte de la mujer no es una muerte dolosa. La muerte resulta como consecuencia de la práctica abortiva. En la redacción de nuestro código dice si el hecho está reemplazando el aborto, y por aborto entendemos la muerte del feto. En consecuencia, cuando tanto el aborto consentido como el sin consentimiento dice si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer, lo que está diciendo es si la muerte del feto es seguida de la muerte de la mujer. Si se produce inversamente, como muchas veces pasa, que por una acción imprudente en un aborto no seguro, muere la mujer y como consecuencia de la muerte de la mujer después se muere el feto, no estaríamos dentro de este artículo, porque el artículo lo que dice es si como consecuencia del aborto después se muere la mujer. Es decir, primero, para estar en el 85 tiene que morir morir el feto dolosamente y culposamente después la mujer. Si es la situación inversa, esto se va a resolver por vía de concurso entre el homicidio culposo y el aborto obviamente doloso. El artículo 86 en su primera parte va a referir al que conocemos como aborto profesional. Va a describir el aborto practicado por un médico, cirujano, partera o farmacéutico. Aparentemente son 4, sin embargo en realidad son 3, porque médico y cirujano en nuestro país es lo mismo. Para poder ser cirujano hay que ser médico. El motivo por el cual aparecen separados es porque en 1921, cuando se sancionó nuestro código, la Universidad de Córdoba daba 2 títulos diferentes, el título de médico y el título de cirujano. Posteriormente, ser cirujano pasó a ser solo una especialidad dentro de la medicina. En consecuencia, podemos considerar que se trata de un supuesto de agravación para 3 sujetos diferentes: médico, partera y farmacéutico. Cada una de estas profesiones tiene su propia ley que lo describe y ahí se establece quién es un médico. Ser un profesional es tener una capacidad certificada por el Estado. Es decir, que se va a ser profesional una vez que el Estado certificó esa capacidad, o sea, cuando se le otorga el título profesional. ¿Por qué motivo es más grave? Porque ¿qué dice el artículo 86? Que van a incurrir en la misma pena del artículo 85, este que estamos explicando, de aborto con o sin consentimiento, si el que lo realiza es un médico, cirujano, partera o farmacéutico, además de la pena del artículo 85, 3 a 10 años si es sin consentimiento, 1 a 4 años si es con consentimiento, se le va a aplicar inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. El fundamento de agravación tiene que ver con las mayores facilidades provenientes de esta actividad. Indudablemente, si una persona quiere practicarse un aborto, va a concurrir a un médico, a un farmacéutico y no a un arquitecto o a un ingeniero.
Cada vez que nuestro código hace una enumeración, la enumeración puede ser enunciativa o taxativa. Es taxativa cuando dice tal, tal y tal, como en este caso, médico, cirujano, farmacéutico. Es enunciativa cuando enuncia alguna calidad, por ejemplo, persona vinculada al arte de curar. Probablemente la enumeración taxativa sea incompleta porque deja fuera otras personas que podrían estar incluidas, por ejemplo, el bioquímico, por ejemplo, el estudiante avanzado de medicina. ¿Qué es mejor en un código penal? ¿Una buena enumeración enunciativa o una buena enumeración taxativa? Para respetar el principio de legalidad, siempre vamos a preferir una mala o incompleta enumeración taxativa y no una buena enunciativa. ¿Por qué? Porque el código va a delimitar absolutamente quiénes pueden ser los sujetos agravados y no lo va a dejar a interpretación del juzgador, que cuando está sujeto a interpretación se corre el riesgo que cada juzgador interprete de una manera diferente. Cuando abordamos la cuestión del aborto profesional, no podemos obviar la situación del profesional que asiste en un hospital público a una mujer que ya se practicó un aborto, ella misma u otro se lo practicó. Es decir, el feto no existe. Ahora bien, esta mujer carece de recursos. Como consecuencia de un aborto hecho en condiciones poco seguras, se encuentra en riesgo de vida y necesita ir al hospital público a atenderse. Y acá aparece el conflicto entre la obligación de denunciar y el secreto profesional. Tanto el Código Penal como el Código Procesal, los códigos procesales de las provincias, generan en el Código Penal, por un lado, la obligación del secreto profesional y la obligación de denunciar algunos delitos para funcionarios públicos, cosa que también lo vamos a encontrar en los códigos procesales. Este médico que atiende en el hospital público y que como tal es un funcionario público, cuando llega la mujer a hacerse atender como consecuencia de un aborto mal practicado, ¿debe denunciarla o no? Esto ha múltiples respuestas del derecho y el primer fallo trascendente en este punto es el fallo plenario del año 1966, Natividad Frías, de la Cámara Criminal y Correccional. Todos los fallos están al alcance como material anexo para esta clase. En este fallo se hace un análisis pormenorizado. Como todos los fallos con contenido bioético, va a ser un fallo dividido. Es muy difícil lograr uniformidad en estos temas. Se va a hacer un análisis pormenorizado de la situación en la que se encuentra la mujer. En palabras de Soler, la mujer está entre la perdición y el crimen. ¿Se queda en su casa y va al cementerio o se va a hacer atender y va a la cárcel? Nadie puede ser puesta en esa situación por usar palabras que ya usamos en nuestra clase anterior. Las leyes están escritas para seres humanos, no están escritas para héroes. No pueden poner a la mujer en esta situación. Entonces, en un fallo plenario por mayoría se resolvió que el secreto profesional prevalece por sobre la obligación de denunciar, con una serie de argumentos sumamente importantes que deben ser leídos y analizados en el fallo. Siempre esperábamos la voz de la Corte sobre este punto. La Corte en el año 1997, una Corte muy particular intelectualmente, se expidió en el caso Zambrana Daza. Es un caso de drogas, pero la problemática es la misma, porque otra vez hay un conflicto entre la obligación de denunciar un delito contra la salud o la obligación de guardar el secreto. Y, a mi criterio, erróneamente, la Corte sostuvo que prevalecía la obligación de denunciar por sobre el secreto profesional.
A pesar de este fallo de la Corte, cuando se trataba de problemáticas de aborto, prevalecía siempre Natividad Frías. Esto fue zanjado y resuelto correctamente por la Corte con una composición parcialmente igual a la actual, en el fallo Valdivieso del año 2010, donde indudablemente se plantea que el médico es funcionario público porque es médico. En consecuencia, su primera obligación es la obligación del secreto profesional, que la obligación del secreto es mayor que obligarla a denunciar a la mujer que va al hospital público, porque este mismo médico que a la mañana atiende en el hospital público y a la tarde atiende en su consultorio privado, en el hospital público debe denunciar a la mañana y a la tarde no. Esta es la peor de las discriminaciones, la discriminación basada en la situación económica, en una situación insostenible para un Estado de Derecho. Por eso la Corte zanjó la cuestión en Valdivieso y ha quedado absolutamente claro que de lo que se trata es de una situación donde el secreto profesional indudablemente prevalece por sobre la obligación de denunciar. La última forma de aborto doloso que plantea nuestro código es el artículo 88, donde se plantea el aborto practicado por la propia mujer. Sea que ella lo realice, sea que ella consienta en que un tercero lo practique. Obviamente, si ella lo realiza, va a tener la misma pena que planteamos cuando mostramos el aborto con consentimiento, la pena de 1 a 4 años. Dice el artículo 88, la tentativa de la mujer no será punible. ¿Qué tentativa? ¿La tentativa del autoaborto o también la tentativa de cuando ella consiente a que otro lo cause? Es indudable que nos estamos refiriendo a la tentativa del autoaborto. Y no busquemos el fundamento en la dogmática penal. El fundamento es una cuestión de política criminal. Si la mujer tentó su propio aborto y no lo consumó, van a ser una persona. Tiempo después se va a enterar que su madre estuvo procesada por tentativa de aborto y con ver la fecha se va a dar cuenta que a quien quiso abortar era él. Y esto es considerado que ocasiona un perjuicio mayor que el beneficio que puede plantear castigar el aborto de esta manera. Por otro lado, en este delito en particular nos podemos preguntar con mucha precisión cuál es el fin de la pena si se trata del delito de aborto, cuál es la peligrosidad eventual o la prevención general o especial para el caso de fundamentar la pena en un delito de aborto. Con esto terminan las formas dolosas de abortos punibles. El aborto culposo no está previsto, nunca lo estuvo. Es decir, que la muerte del feto ocasionada por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los reglamentos no tiene reproche en nuestro código. El artículo 87 lo que plantea es un aborto preterintencional. ¿Qué quiere decir aborto preterintencional? El sujeto activo tiene dolo de lesionar a la mujer, quiere causarle lesiones, violencias a la mujer embarazada. Sabe que la mujer está embarazada, lo sabe porque es notorio, porque tiene la típica panza de embarazada, o lo sabe porque le consta, porque alguien se lo contó. Utiliza un medio que es idóneo para lesionar a la mujer, pero no es idóneo para matar al feto. Y sin embargo, el feto se muere. Esto se llama aborto preterintencional. Los elementos de este aborto son dolo de lesionar a la mujer, culpa en el resultado muerte del feto, utilización de un medio idóneo para lesionar a la mujer, pero inidóneo para matar al feto. Y finalmente, previsibilidad del resultado, pero no previsión. Es decir, el resultado debe ser previsible, pero no haber sido previsto. Porque si es imprevisible, por ejemplo, porque no sabía que estaba embarazada, vamos a estar en presencia de un caso fortuito. Y si es previsible y fue previsto, estamos en la presencia del dolo. Es decir, entonces, que nuestro código presenta, resumiendo, los abortos dolosos practicados por la propia mujer, por un tercero, y lo agrava si ese tercero tiene una calidad especial.
y después plantea además un aborto preterintencional donde, queriendo lesionar a la mujer, termina matando al feto. Con esto terminan las formas de abortos punibles en el Código Penal argentino.